Muy buenas, saludos cordiales. A continuación se hará la siguiente conferencia, la cual abordará de manera concreta algunos postulados que han marcado la historia de la pedagogía crítica a nivel universal. Esta conferencia estará dirigida por las siguientes conferencistas. Soy Carmen Estela Violet Cárdenas, licenciada en Pedagogías Educativas, especialista en Gerencia de la Administración Educativa, maestrante en Educación por la Corporación Universitaria Iberoamericana. Tengo una experiencia en proyectos de primera infancia, proyectos sociales y comunitarios, y también me he desempeñado en el campo de la educación, tanto pública como privada. En la actual lo hago desde la educación pública. Soy Zulma Luz Osorio Moreno, psicóloga social comunitaria de formación, maestrante en educación con más de 5 años de experiencia en ejercicio educativo como docente de aula, desde donde he desarrollado diferentes experiencias significativas orientadas hacia el fortalecimiento de los aprendizajes de los educandos y la transformación de las prácticas educativas. Mi nombre es Maricel Callares Cabrales, soy licenciada en Pedagogía Infantil y maestrante en Educación de la Corporación Iberoamericana. Tuve la oportunidad de trabajar como docente en centros de desarrollo infantil, tanto en la modalidad institucional como familiar. Fue una experiencia significativa donde promovemos el desarrollo integral de los niños y niñas de acuerdo a sus condiciones. Actualmente trabajo con niños entre los 5 y 7 años. Indudablemente es una labor muy bonita donde cada día aprendemos nuevas experiencias. Esta conferencia estará basada en los postulados de las pedagogías críticas y decoloniales, para lo cual se abordarán desde la mirada de los pensadores que aportaron a la pedagogía crítica, como lo fue Paulo Freire, Peter Maclaren, Stephen Kevin, Henry Giroux, entre muchos otros. Ellos lograron instaurar propuestas problematizadoras desde la enseñanza que intentan ayudar a los estudiantes a cuestionar y desafiar la dominación de las creencias y prácticas que la generan. Las pedagogías críticas son corrientes pedagógicas y filosóficas de la educación. Cabe señalar que la pedagogía crítica fue fundada por el filósofo y pedagogo brasileño Paulo Freire, para lo cual se abordará de manera significativa sus postulados más relevantes. Entre ellos tenemos: el primer postulado que vamos a abordar es: enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. Desde este postulado, Freire buscaba que se lograra respetar no solo los saberes socialmente construidos en la práctica comunitaria con que llegan los educandos, sino también discutir con los alumnos la razón de ser de esos saberes en relación con la enseñanza de los contenidos. El segundo postulado se refiere a que enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades de su producción. Freire practicaba y planteaba pensamientos sobre un método pedagógico que procura dar al hombre la oportunidad de descubrirse mientras asume reflexivamente el propio proceso en el que se va descubriendo, manifestando y configurando su propio método de conciencia. El tercer postulado está relacionado con la pedagogía del oprimido, que deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. Con este postulado, Freire hace referencia a la pedagogía de los hombres que se empeñan en luchar por su liberación para crear y construir, para admirar y aventurarse, para surgir y reconstruir en su propio mundo con nuevos significados mentales y estructurales. El cuarto postulado sostiene que enseñar exige saber escuchar. Con este postulado se pretende que la escuela no sea una burbuja apartada de la vida real. En la vida se cae y hay que levantarse. En la escuela debe pasar lo mismo y que no tenga repercusiones en lo absoluto. Es importante que los maestros escuchen, hagan sentir importante a sus estudiantes, permita que existan equivocaciones una y otra vez, ya que de ellas también se aprende. Continuamos con el postulado número 5. Enseñar exige buen juicio. Este postulado nos incita a saber que se debe propiciar respeto a la autonomía, a la dignidad y a la identidad del educando, buscando así en la práctica la coherencia con este saber que indudablemente llevará a la inapelable creación de algunas virtudes o cualidades sin las cuales ese saber se vuelve falso, palabras vacías e inoperantes
donde lo que se busca hablar de democracia y libertad, pero imponiendo al educando la voluntad del maestro. Postulado número 6. Decir la palabra verdadera es transformar al mundo. Por este motivo, el maestro Paulo Freire insistió que la labor del docente debe apuntar principalmente a concientizar y a politizar. Freire no confunde los planos políticos y pedagógicos, ni se absorben ni se contraponen. Lo que hace es distinguir su unidad bajo el argumento de que el hombre se hace historia y busca reencontrarse. Ese es el movimiento en el que busca ser libre, siendo allí el verdadero origen que apunte a un mundo transformado. Postulado número 7. Educación problematizadora, diálogo liberador. La educación problematizadora apunta claramente hacia la liberación y a la independencia, pues destruye la pasividad del educando y lo incita a la búsqueda de la transformación de la realidad, en la que opresor y oprimido encontrarán la liberación humanizándose, aflorando la capacidad dialogante y saliendo del estado de pasividad donde suele encontrarse. Postulado número 8. La alfabetización como camino de liberación. Con este postulado se pretende establecer un conjunto de criterios que permita ir más allá de la decodificación y obtener un intento de respuesta práctica y culturalmente situada que busca hacer reconocer al hombre su propia dignidad y la fuerza que ella contiene una vez que es descubierta. Además, poder hablar con propiedad dialógica desde el sentir pensante y actuante para establecer un estado de autonomía. A continuación pasamos al postulado número 9. Nos plantea que nadie es si se prohíbe que otros sean. Por medio de este postulado se busca comprender cómo se generan espacios de comunicación afectuosa, asumiendo este tiempo como valioso. Estar presente, escuchar con todo el cuerpo aquello que se nos quiere comunicar. Nos hace como si mientras estuviéramos organizando nuestra agenda laboral o de nuestros quehaceres domésticos. Una comunicación que no pretende imponerse o convencer y que pretenda instruir, pero para construir. Con el postulado 10, que nos habla de la cultura, que no es un atributo exclusivo de la burguesía. Los llamados ignorantes son hombres y mujeres, cultos a los que se les ha negado el derecho a expresarse y por ello son sometidos a vivir en una cultura del silencio. Con este postulado podemos darnos cuenta cómo se hace referencia a la cultura como un resultado de un cúmulo de acciones político-culturales de las clases dominantes, produciendo sujetos que se encuentran silenciados, impedidos de expresar sus pensamientos y de afirmar sus verdades. En fin, negados de sus derechos de actuar y de ser auténticos, y por ende, con negación de expresarse, sometidos a vivir en opresión. Con todo esto se busca mirar más allá. No importa la clase social cuando se tiene el deseo de surgir, haciéndolo desde sus propios pensamientos y desde sus propias posturas críticas. El postulado número 11 nos habla de enseñar que exige respeto a la autonomía del ser educado. Este respeto a la autonomía y a la dignidad de cada uno se da cuando se es capaz de realizar y de defender por sí mismo sus intereses, sus ideales, sus criterios, sus posturas y su identidad, que son propias desde el aprendizaje. Esto es un imperativo ético y no un favor que podemos o no concedernos unos a otros. Por eso, con esta nube de palabras, queremos relacionar un poco la acción dialógica, ese no retroceder, ese niño, la escuela, la aceptación, la educación, ese imaginar, donde se busca un trato igualitario, un trato basado en el diálogo, pero con argumentos propios y fundados en hechos concretos, con total libertad y no bajo presión o imposición. A manera de reflexión hacia la pedagogía crítica, ser pedagogos críticos o aplicar la pedagogía crítica implica educar en el pensamiento crítico, implica tener un compromiso, creatividad, tener adquisición de la información, análisis, reflexión, estructuración de argumentos, debate, y todo esto llevado hacia un pensamiento diferente, hacia dejar atrás esa educación bancaria, esa educación de solo llenarnos de conocimiento, pero no pasar del plano reflexivo. Por eso hemos querido, con esta serie de temáticas o de postulados, dejar unas referencias que nos ayuden a apoyarnos más en nuestros saberes, en nuestros presaberes, en nuestros conocimientos y de esta manera poder seguir profundizando. Muchísimas gracias.
desde donde he desarrollado diferentes experiencias significativas orientadas hacia el fortalecimiento de los aprendizajes de los educandos y la transformación de las prácticas educativas. Mi nombre es Maricel Payares Cabrales, soy licenciada en Pedagogía Infantil y maestrante en Educación de la Corporación